Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Realmente sabemos orar? Como lo vimos en el Evangelio de ayer, las intenciones del corazón son importantes. Los paganos en las oraciones solían usar palabras en exceso pensando que esto era razón suficiente para que sus peticiones fueran concedidas. Pero Jesús nos dice que no oremos así. Por eso nos da la hermosa oración del Padre Nuestro como una invitación a orar diferente. Aunque orando estas palabras podemos caer en el error de los paganos al repetirlas sin que nuestro corazón esté puesto en cada palabra, o exigiendo lo que nosotros queremos, o también podemos caer en el error de orar con orgullo y no reconocer nuestra necesidad genuina y constante de Dios, como la parábola que contó Jesús sobre el fariseo y el cobrador de impuestos, en donde el fariseo daba gracias por no ser tan malo como el recaudador de impuestos. En cambio, este oraba pidiendo compasión de Dios, reconociendo sus faltas y su necesidad de Él. Hoy vamos a ahondar en 3 aspectos importantes que nos pueden ayudar a ser más conscientes al momento de orar. Primero, reconoce a tu Padre. Segundo, descansa en Él. Y tercero, tú refleja el rostro de tu Padre. Vamos con el primer punto. Primero, reconoce a tu Padre. Cuando empezamos a pronunciar la oración del Señor, Padre Nuestro, iniciamos reconociendo su presencia y nuestra identidad como hijos. Padre Nuestro. Luego, que estás en el cielo. En ese momento sabemos que el cielo es un lugar desde donde Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y reconocemos su grandeza. En oración, antes que cualquier cosa, le alabamos y preparamos nuestra alma para reconocer su inmensidad. Jesús nos da la pauta para iniciar cualquier oración. Cuando no alabas al Señor, cuando no reconocemos su grandeza y su poder, nuestros problemas van a parecer más grandes que Dios. Pero cuando le decimos a nuestra mente, a nuestra alma, que nuestro Padre es poderoso y está en control, entonces en ese momento se fortalece nuestra fe. Elizabeth es una mujer que ha salido adelante sola. Su padre se fue de la casa cuando ella tenía tan solo 5 años y su madre falleció a los 8 años, quedando ella al cuidado y responsabilidad de sus 2 hermanos menores. Desde muy niña aprendió a ser autosuficiente. Pasaron los años y finalmente pudo sacar a sus hermanos adelante. Ella no pudo estudiar, pero se aseguró que sus hermanos sí lo hicieran. Se casó y ya con el pasar de los años tuvo un hijo que se había acabado de graduar de la universidad. Se sentía muy orgullosa y agradecida con Dios por lo que había podido hacer con sus hermanos y ahora con su hijo. Días después del grado, su hijo viajaba a Bogotá para sacar la visa. Ella recibió una llamada. Había ocurrido un accidente que dejó a su hijo gravemente herido y en coma, con muy pocas probabilidades de vida. Su felicidad se transformó en una angustia terrible. Todos los días rezaba el rosario con Martín, su esposo, y le pedían a Dios la recuperación de su hijo. Pero en medio de la angustia lo hacían tan rápido y mientras pronunciaban las oraciones sus mentes divagaban. Elizabeth decidió ir sola a la capilla del hospital. Allí se sentó en silencio y empezó a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, pensó ella en estas 2 palabras. Ella nunca tuvo un padre. No sabía qué significaba eso en su propia vida. Su hijo tenía un padre, pero ella nunca lo tuvo. Se quedó en silencio en medio de su angustia y se sintió sola. Luego pensó, sí lo tengo, sí tengo un padre, y empezó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Después de orar, sintió paz porque pensó en su Padre Celestial, que está en control y que fue el que le ayudó a salir adelante con sus hermanos y en su matrimonio con su hijo. Allí estuvo más tranquila hasta que su esposo la llamó. Segundo punto, descansa en Él. Después de reconocer que Él es nuestro Padre que está en el cielo, vienen, según como lo clasificó el Catecismo Católico en sus numerales 2804 y 2805, dos grupos de peticiones. Las tres primeras que nos llevan hacia Él, tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y las cuatro últimas que son la ofrenda de nuestra esperanza. Danos el pan, perdónanos, no nos dejes caer y líbranos. Vamos a ver las tres primeras en este punto. Santificado sea tu nombre. Santificado significa darle honra con lo que piensas, con lo que sientes y haces. Santificar su nombre cuando le buscas, le llamas y actúas con rectitud en honor a Él. Si estás en casa cocinando o haciendo la actividad más sencilla, puedes santificar su nombre entregando esta actividad que estás haciendo en este momento. Atendemos la invitación que Él nos hace en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 26. Sed santos como yo soy santo. La segunda petición, venga a nosotros tu reino, porque queremos que sea Dios quien reine en nuestras vidas a través de Cristo, que se manifiesta con sus frutos. Cuando hemos dejado que Dios gobierne y renunciamos al orgullo, al odio, al pecado, allí está llegando su reino a nosotros en nuestro día a día. La tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús aquí nos sugiere decir, danos lo que te pedimos, sino que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas, como Él nos lo dijo al principio. Dios ya sabe lo que necesitamos y muchas veces lo que nosotros pedimos no es necesariamente lo que nos conviene. Aquí Él nos pide que cambiemos nuestra forma de orar. Muchas veces exigimos algo, pero no sabemos si eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Elizabeth y su esposo fueron informados por el médico que su hijo iba a ser operado, pero que existían altas probabilidades de que su hijo no sobreviviera a la cirugía. Ambos se abrazaron llorando. Sentados en la sala de espera conocieron a un hombre llamado Germán, que al parecer era muy católico. Estaba allí porque su hija se encontraba gravemente enferma. Germán les dijo, sé que esto es duro de escuchar, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Muchas veces le pedimos algo y resulta que eso no siempre es lo que nos conviene. Yo podría decirle que deje vivir a mi hija, pero ¿qué tal que sufra mucho por su enfermedad? Podría decirle que se la lleve, pero ¿qué tal que Dios realmente tenga una misión importante para ella? Con la situación que he vivido con mi hija, le pido a Dios, así como dice la oración que Jesús nos enseñó, que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, y que me dé fuerza y el valor para aceptar lo que Él disponga. Elizabeth pensó en la posibilidad de que su hijo muriera y se estremeció. Recordó al Hijo de Dios en la cruz. Era algo muy difícil de aceptar, pero le pediría fuerza a su Padre Celestial. Elizabeth y su esposo decidieron asistir a la Eucaristía para entregar esta situación al Señor, y en oración le pidieron a Dios que se hiciera su voluntad cualquiera que fuera, y que confiaban en que lo que Él dispusiera sería mejor para su hijo. Ese día, con el alimento de su palabra y su pan, volvieron al hospital fortalecidos a esperar noticias de su hijo. Tercero, tú refleja el rostro de tu Padre. Las otras 4 peticiones nos llevan a ofrecerle al Padre nuestra esperanza y la lucha que llevaremos nosotros también por recibir lo que Él nos quiere dar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y ese pan no se refiere solo al sustento diario, que es el pan material, sino también al pan espiritual de la Eucaristía y la palabra de Dios. Siguiente petición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente hemos perdonado a los que nos ofenden? Jesús en la oración propone que le pidamos al Padre que nos aplique la misma medida que hemos aplicado nosotros con otros respecto al perdón. Siguiente punto, no nos dejes caer en la tentación. A la tentación estamos expuestos. Jesús nos invita a pedir fortaleza, a no caer en no perdonar, en mostrar odio, en desesperarnos frente a las crisis, en el chisme, en criticar, en la inmoralidad sexual, en la autosuficiencia, en el pecado en general. Van a haber tentaciones en nuestra vida. Lo que le pedimos al Señor es que no nos deje caer en ellas. Y por último, líbranos del mal.
Le pedimos que nos libre del mal, pues el enemigo busca hacernos caer. Por lo tanto, la constante comunión con Dios nos debe ayudar a parecernos más a nuestro Padre y a reflejar su rostro, acercándonos a la santidad que Él nos pide. Terminó la cirugía y sale el médico. Trae buenas noticias para Elizabeth y su esposo. Todo había salido bien, pero debían esperar la recuperación. Agradecidos con Dios, van a ver a su hijo cuando se les permite hacerlo. Días después ven a Germán, quien habían conocido hace unos días en la sala de espera. Ingresa con un sacerdote, puesto que van a ponerle los santos óleos a su hija, que al parecer está a punto de morir. Elizabeth se une en oración a Germán y a su familia. Posteriormente le pide al sacerdote visitar a su hijo, quien se confiesa y recibe la comunión. Elizabeth hace poco sintió que esta situación con su hijo la había llevado a recordar a su padre, puesto que ahora era más consciente de que dependía de su Padre Celestial. De alguna forma, estaba pensando mucho en el padre que un día se fue. Ella aún no lo había perdonado. Sentía rabia hacia él, rencor, resentimiento, pero hubo algo que la puso a pensar. Si Dios dice que me perdona en la medida en que yo perdone, entonces llegará hasta aquí. Mi Padre terrenal estuvo ausente, pero mi Padre Celestial siempre ha estado presente. No caeré más en la tentación de hablar mal de mi Padre y a partir de este momento empezaré a pedirle a Dios fortaleza para perdonarlo. Así que en las noches empezó a orar por el alma de su padre y poco a poco el odio se fue transformando en compasión. Su hijo finalmente se recuperó y después de pasar por esa situación tan difícil jamás volvieron a rezar el Padre Nuestro igual, pues fue la oración a través de la cual Jesús los llevó a confiar plenamente en Él. Si has rezado el Padre Nuestro sin pensar en cada palabra, hoy Jesús nos invita a degustar cada frase, a vivirla, a dejarnos cambiar y tomar el rostro del Padre. Que el amor que reflejemos con los demás sea producto de una buena comunión con el Padre que está en el cielo. Oración. Amado Padre, te damos hoy gracias porque nuevamente nos enseñas a orar. Ayer nos hablabas de limpiar nuestras intenciones, hoy nos llevas a reconocer tu grandeza y a depender más de ti. Señor, te pido perdón porque más de una vez he orado como los paganos, repitiendo palabras sin poner el corazón y exigiéndote mis peticiones sin pedir que se haga tu voluntad. Te pido que a través de tu Santo Espíritu me enseñes a orar como es debido, para santificarte en todo lo que piense, diga y haga, para ser coherente y poder reflejar tu rostro. Hoy, mi Señor, me comprometo a rezar el Padre Nuestro con toda conciencia y con el corazón. Amén. Si consideras que la palabra de Dios puede ayudar a muchas familias a través de este Evangelio, sé emisario del Señor compartiendo este mensaje y únete a la causa del Señor y a nuestra causa por la restauración de las familias. Dios bendiga a los tuyos y te bendiga a ti.